Mi nombre es Antonio. Tengo 68 años. He vivido toda mi vida en Guadalajara. Soy viudo de una esposa viva. Y quizás, después de esta historia, comprenderá lo que quiero decir con eso. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío seco en la nuca? De esos que vienen sin viento, sin frío. ¿Solo vienes? Lo sentí el día que fui a visitar a mi yerno y encontré el auto de mi esposa estacionado frente a su casa. Un Nissan blanco que ayudé a pagar yo mismo, parado allí como si fuera la cosa más normal del mundo. En ese momento, algo dentro de mí dijo que lo que estaba a punto de descubrir no era solo un error de programación o un malentendido. Era algo grande. Algo que iba a cambiar toda mi vida. Tal vez estés aquí porque ya has sospechado algo. O porque, como yo, has pasado toda tu vida creyendo en las personas equivocadas. Lo que te voy a decir no se trata de gritar o pelear. Se trata de silencio. Y sobre escuchar lo que nunca se ha dicho en voz alta. Al final de esta historia, comprenderá cómo un hombre puede perderlo todo y aún así salir victorioso. Porque la peor traición es el que sale del interior de la casa. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. A veces, lo que escuchamos involuntariamente tiene el poder de borrar décadas en segundos. Estaba apoyada contra la pared de piedra de la casa de mi hija en Zapopan cuando escuché la frase que me partió el alma por la mitad. Tan pronto como él firme, la mitad será nuestra. La voz era de Lucía, la mujer con la que compartí mi vida durante más de 30 años. Y el que respondió con una risa baja, casi satisfecha, fue Esteban, mi yerno. No entré, no golpeé. Me quedé allí, escuchando, con el pecho ardiendo y la cabeza tratando de entender en qué parte de mi historia me perdí. Grabé todo, palabra por palabra. Pero antes de continuar, quiero pedir un favor, no como alguien que pide vanidad, sino como alguien que necesita compañía para atravesar un recuerdo difícil. Si esta historia toca algún lugar allí, si alguna vez has pasado por algo que te ha puesto del revés en silencio, deja tu like, suscríbete aquí al canal y quédate conmigo. Porque recordar todo esto solo duele. Pero saber que alguien está escuchando, alguien que entiende el peso de confiar, me ayuda a seguir adelante. Esa mañana me había ido temprano para arreglar algunas cosas en el centro de la ciudad. Pasé por la clínica para hacerme algunos exámenes de rutina y luego me detuve en una panadería que me gusta, cerca del mercado de San Juan de Dios. Compré 2 panes dulces, uno para mí y otro para Lucía, como solía hacer. Siempre le gustó lo que tiene relleno de cajeta. En el camino de regreso, recordé que había separado algunos documentos de la tierra en Tlajomulco. Quería mostrárselos a Esteban, para ver si podía echar un vistazo y sugerir algo antes de renovar la escritura. Nada del otro mundo. Solo una de esas bondades que hacemos, incluso cuando ya no necesitamos hacerlo. Decidí entregar los documentos personalmente. Aprovecharía la oportunidad y lo invitaría a él y a Camila a una cena en casa el domingo. Fue un gesto familiar, sencillo y respetuoso. Algo así como un suegro que todavía cree que hacer el bien fortalece los lazos. Conduje hasta Zapopan, con el fuerte sol entrando por la ventanilla del auto, y estacioné a un par de casas de distancia, como siempre hacía para no molestar su entrada. Fue entonces cuando me di cuenta. Al otro lado de la calle, medio escondido detrás del gran árbol, estaba el Nissan blanco de Lucía. Pasé unos segundos mirando. Había dicho que pasaría la mañana con sus amigos de la iglesia de Tlaquepaque, participando en una novena. Eso es lo que hacía todos los miércoles, o al menos, eso es lo que decía. Allí, de pie en el auto, algo dentro de mí comenzó a picar. Y no fueron celos. Era una sensación profunda, similar a cuando tocamos un objeto caliente sin darnos cuenta. Al principio, la piel no reacciona, pero luego, el ardor viene con fuerza. Salí del auto lentamente. Caminé por la acera con pasos ligeros, como si no quisiera que me notaran. La puerta de la casa estaba apoyada contra ella, no cerrada, y una de las ventanas de la habitación, como por descuido, estaba entreabierta. Desde donde estaba, podía escucharlo. Voces. 2. Conocido. El primero era de ella, Lucía. Tenía un tono bajo, casi susurrado, pero firme. El otro era el de Esteban. Tan pronto como firme, la mitad será nuestra. Estas palabras no fueron pronunciadas con ira, ni miedo. Se dijeron con naturalidad, como si comentara sobre el clima. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba, incluso con el sol golpeando mi espalda. Su voz continuó, con una risita nerviosa. Ya ni siquiera lee los periódicos.
Confía demasiado. Esteban respondió algo que no pude captar, pero ambos se rieron, y en esa risa, me perdí algo. Me quedé allí, con los papeles en sus manos, con el pan dulce en el bolsillo, y con una parte del alma desprendiéndose del cuerpo. En ese momento me di cuenta de que había vivido junto a extraños, que la casa donde vivía ya no era mía, y que mi presencia se había convertido en un detalle, una formalidad conveniente. Es en estos momentos cuando la vida nos pone cara a cara con la verdad más dura. A veces, el que más protegemos es el que más nos apuñala. Siempre he sido digno de confianza, creer que lo bueno que plantamos volverá algún día, y tal vez incluso vuelva. Pero a veces lleva tanto tiempo que en el camino sangramos demasiado. Si tú que me escuchas ya has sentido esto, esta mezcla de tristeza y decepción, este nudo en la garganta que no desaparece, comenta a continuación. Simplemente escribe, entiendo, o lo he vivido. A veces, esa palabra es como un abrazo en silencio. Debería haber entrado, llamando a la puerta, haberme enfrentado a los dos y preguntar, ¿cuántas firmas mías más necesitarás para terminar de borrarme? Pero yo no soy así. Nunca lo fui. En cambio, retrocedí 2 pasos. Me apoyé contra la pared de la casa vecina y solo escuché, no por cobardía, pero por precisión. Necesitaba entender hasta dónde llegaba eso. Estaban organizando todo, fechas, documentos, transferencias, y más de una vez, escuché mencionar mi nombre como un detalle en su camino, un obstáculo silencioso que necesitaba colaborar. En eso me había convertido, una etapa a superar. Me aferré con fuerza a los papeles. Puse el teléfono celular en mi bolsillo, después de grabar un extracto de la conversación. No sé por qué hice eso. Instinto quizás. O simplemente el deseo de no volverme loco solo con lo que escuché. Regresé lentamente al auto. Conduje a mi casa sin encender la radio, sin pensar, simplemente existiendo. Pero dentro de mí, algo estaba empezando a cambiar. Ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana a hacer un favor. Había visto demasiado escuchado. Y ahora, tuve que decidir qué hacer con él. La pregunta era, ¿cómo respondes a una puñalada sin perder el alma? ¿Y estaban actuando solos? ¿O hubo alguien más involucrado en esta historia? La respuesta estuvo más cerca de lo que imaginaba. Y lo que vino después, todavía me cuesta creerlo. Lo que escuché allí, de pie como una sombra contra ese muro de piedra, no fue solo una traición a la carne y al sentimiento, fue un asesinato de confianza. Lucía hablaba en voz baja, pero cada palabra era un disparo de precisión a lo poco que quedaba de mi inocencia. El valor de la tierra se ha triplicado, Esteban. Tenemos que hacerlo pronto, antes de que se dé cuenta. Mi nombre no fue dicho con cariño. Se dijo como si fuera un obstáculo, un peso que debía eliminarse con cuidado. El yerno, al que ayudé con el primer alquiler de la oficina, respondió en el tono de alguien que ya tenía todo planeado. Ya he pedido una copia de los papeles antiguos. Todo lo que le queda es firmar la regularización y luego la transferencia. Lucía estuvo de acuerdo, como asintiendo con la cabeza con un camarero. Luego agregó, ni siquiera recuerda lo que firmó la otra vez. Yo era ese él, y ni siquiera sabían que yo estaba allí, escuchando todo. Sentí que se me revolvía el estómago. Todavía no era ira, era algo más frío, más devastador. Era un tipo de duelo que no tiene sepultura. Lucía continuó. Siempre confiaba demasiado. Esto lo hará más fácil. Y luego vino lo que me rompió. Antonio es bueno, pero es una tontería. Eso me golpeó de una manera extraña. Porque sí, había sido bueno. Demasiado bueno. Y tal vez tonto también. Pero en ese momento, algo en mí se endureció. No entré. No grité. No hice un escándalo. Simplemente di un paso atrás, casi tropecé con la acera, respiré hondo y saqué mi teléfono celular de mi bolsillo. Grabé lo que obtuve. La mano temblaba, pero el dedo se mantenía firme. Necesitaba esas palabras fuera de mi cabeza. Necesitaba el registro, como alguien que tenía pruebas de su propia cordura. Era como si estuviera viendo la escena de un crimen, pero yo era el hombre muerto. Y los 2 asesinos estaban allí, riéndose del cuerpo aún caliente. Regresé al auto con un peso sobre mis hombros que no cabía en ningún asiento de cuero. Conduje de regreso sin mirar a mi alrededor. Y por primera vez, no sabía si quería llegar a casa, porque ahora, lo que era mío, ya no parecía mío. La casa, la esposa, la familia, los papeles, todo estaba contaminado por una sucia verdad. Y lo peor, eso no era todo. Sentí que había más por venir.
Algo que aún no se había dicho en esa habitación. Un nombre, una revelación, o tal vez una mentira aún mayor esperándome justo delante. Y cuando llegó, lo supe. Esto era solo el comienzo. Me subí al auto como quien entra en un ataúd. Cerré la puerta lentamente, sin ruido, y me quedé allí, con ambas manos en el volante, mirando al frente, pero sin ver nada. El motor apagado, la radio silenciada, y solo el ruido de mi propio corazón latiendo como un martillo dentro de mi pecho. No sé cuánto tiempo estuve allí, tal vez 10 minutos, tal vez una hora. Pero en ese tiempo suspendido, mi cabeza se alejó. Retrocedí en el tiempo, sin querer. Me encontré de nuevo con Lucía, todavía joven, sentada en el suelo de un pequeño apartamento en el barrio de Los Oblatos, comiendo sopa de fideos instantánea porque el dinero apenas alcanzaba para la gasolina. Recordé cuando se rió a carcajadas diciendo que algún día tendría una casa grande con jardín y que yo plantaría las flores. Yo también me reí, cansado de las obras, lleno de cemento en el pelo, pero creía en todo, en el futuro, por nuestra cuenta. Luego vino Camila. Dios mío, cómo me encantaban esas tardes de domingo con ella en mi regazo, en el parque, comprando algodón de azúcar y enseñando los nombres de los árboles. Recordé cuando se cayó de su bicicleta por primera vez y fue a mí a quien corrió. Siempre he sido el puerto, siempre he sido el piso. Y eso es lo que me hizo financiar el MBA de Esteban en la Universidad Panamericana, cuando todavía era un joven ambicioso y demasiado educado para confiar en él. Pero lo creí, porque Camila lo amaba, y quería facilitarles el camino, como lo hace un buen padre. Pagué la universidad, alquilé una oficina, presenté clientes. Pensé que estaba construyendo un legado. Y ahora, sentado dentro del auto, con la respiración entrecortada y el pecho hueco, entendí que lo que construí era una trampa para mí. Todo lo que había dado se convirtió en cebo, y entré sonriendo. No lloré. Incluso me pesaban los ojos, pero no lloré. Era un tipo de dolor que no tenía salida de los ojos. Era un vacío, como si alguien hubiera pasado un borrador sucio sobre mi historia y hubiera borrado todo lo que tenía color. Me sentí viejo, no de edad, sino de alma, como si hubiera vivido una mentira demasiado hermosa para durar. Pensé en no volver a casa, conducir hasta Tequila, donde están enterrados mis padres, y sentarme allí, en el banco de la plaza frente al cementerio, sin decirle nada a nadie. Pero sabía que huir no borraba nada. Simplemente lo pospuse. Así que encendí el auto. Me tomó más tiempo de lo habitual encontrar mi camino. Y cuando llegué a casa, dejé el sobre de documentos en la mesa de la sala, junto con el pan dulce que le había comprado a Lucía. Ella no lo estaba. Tal vez todavía estaba con él. O tal vez nunca se había ido de allí. No sé. Tomé un vaso de agua y me senté en el porche. Miraba al cielo como si buscara una explicación en forma de nubes, pero no había señal, no hubo respuesta, solo un silencio inmenso. Y en ese silencio, entendí que algo dentro de mí se había roto. No se le podía engañar, no podías fingir, no era posible hablar más tarde. Por primera vez en muchos años, sentí ganas de desaparecer, de dejar de ser el hombre bueno, el que revela, el que espera el momento adecuado. Pero no lo hice, porque todavía había algo que me detenía, algo que necesitaba saber, una pregunta que palpitaba en el fondo de mi mente, martillando lentamente. ¿Y si Camila también lo sabía todo? Estuve en silencio durante 2 días. Cerré la casa, apagué mi celular y le dije al vecino que tenía un resfriado como los que lo derriban. Ofreció té, caldo, oración, pero solo quería el ruido de la nada. En estos momentos, lo peor no es el dolor. Es la cantidad de recuerdos que vienen con él, y viene sin pedir permiso, como quien invade nuestra casa y abre cajón a cajón. El primer día, miré al techo, acostado en la cama donde dormí con Lucía durante más de 30 años. Cada mancha en el yeso me contó un pedazo de historia. Recordé el día que nos casamos en la Basílica de Zapopan. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban como si tuviera estrellas almacenadas dentro. Temblé más que el día de mi graduación. Luego, la llegada de Camila. Sostenía ese paquete arrugado en mi regazo, sin saber qué hacer, pero con la certeza de que daría mi vida por ella. Recordaba las fiestas, las navidades con música, las serenatas que le enviaba a Lucía cuando cumplía años. Todo tan lleno de vida. Y ahora, todo está tan lejos. Comencé a sacar de mi memoria los momentos en que las cosas cambiaron.
porque siempre cambian lentamente, en silencio. Recordé cuando empezó a insistir. Antonio, es mejor poner el nombre de la casa a mi nombre. De esa manera, si algo te sucede, no tienes dolor de cabeza. Y yo, como un tonto que ama, firmé sin leer. Es solo para facilitar la sucesión, cariño. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza. Facilitar la sucesión. Y pensar que lo que pensaba era confianza, hoy lo entiendo como una trampa. Luego vino Esteban, con esa forma demasiado pulida. Siempre lleno de sugerencias. Suegro, debes centralizar tus activos en una estructura legal más eficiente. Puedo escribir el contrato por ti, es rápido y seguro. Pensé que era hermoso ver a alguien tan joven hablando como un adulto. Hoy sé que era solo alguien hambriento, disfrazado de respeto. Se estaban rodeando lentamente, envolviéndome en un papel bonito, firma por firma. Y yo, pensando que estaba siendo moderno, que estaba preparando todo para más tarde. Yo, Antonio, estaba preparado. Hicieron una pieza en un tablero que controlaban, pero en esos 2 días, entre el silencio y la ira muda, algo comenzó a nacer dentro de mí. Y no fue tristeza, era frialdad. Por primera vez, dejé de sentir lástima por mí mismo, y comencé a sentir el deseo de proteger lo que aún quedaba. Mi nombre, mi historia, mi dignidad. La tristeza ya no me paralizaba, ahora me empujaba hacia adelante. Y allí, en ese segundo día, mirando una vieja foto de nosotros en Tequila, con Camila de niña en mi regazo, tomé una decisión. Si me usaban, ya no la usarían. Y si pensaban que era tonto, tendrían que lidiar con el silencio de un hombre que se despertó. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Algo que nunca le dije a nadie. Y mira, si crees que la peor parte ha pasado, es porque todavía no sabes lo que encontré en el fondo de esa vieja caja fuerte. Un descubrimiento que lo cambió todo. Todo. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate aquí, porque lo que viene ahora también te conmoverá. En la tercera noche, me levanté de la cama antes de que sonara el despertador natural del insomnio. No había malos sueños, ni ruido en la calle, solo un sentimiento fuerte, aquí en mi pecho, que me llama a hacer lo que siempre pospuse, abrir los ojos para siempre. Caminé por la casa aún oscura, con ese silencio al amanecer que parece respetar nuestro dolor. Encendí la luz de la habitación trasera, donde estaba la vieja caja fuerte. No lo había tocado en años. Fue desde el momento en que guardaba todo en papel, antes de depender de los bancos digitales y las aplicaciones de teléfonos celulares. Giré el disco lentamente. El sonido del metal crujiendo era casi un saludo. Cuando se abrió la puerta, el olor a papel envejecido me atrapó. Esa era mi vida. Carpetas, registros, contratos antiguos, extractos bancarios, registros de compras, recibos de entrada. Uno por uno, saqué todo, apilándolo sobre la mesa con cuidado, como si preparara municiones. Me senté en la silla de madera y comencé a leer, documento por documento. Cada página me trajo un recuerdo, pero ahora leo con otros ojos. Ojos de aquellos que fueron traicionados y cansados de confiar. Encontré el contrato de la casa de playa en Manzanillo, el que puse a nombre de Lucía porque decía que el mar era suyo por derecho. Encontré los registros de tierras en Ajijic, que compré con mi dinero y firmé la mitad para ella por gratitud. Y también vi los contratos recientes del fondo de inversión, todavía a mi nombre, que pensaron que ni siquiera recordaba. Empecé a escribirlo. Tomé un cuaderno viejo y dividí la página por la mitad. Por un lado, en mi nombre. Por el otro, en su nombre. Esa lista era mi mapa, un inventario de todo lo que me quedaba. Cuando el sol comenzó a salir y la luz invadió lentamente la habitación, ya tenía 2 pilas de documentos bien separadas. Era como clasificar tu ropa después de un incendio. De lo que queda, ¿qué sigue siendo útil? Respiré hondo y levanté el teléfono. Marqué lentamente. Al otro lado de la línea, una voz ronca respondió somnolienta. «¿Hola? Rafael, soy yo. Antonio. ¿Tony? ¿Qué milagro es esto? ¿Estás bien? Necesito ayuda, pero quiero que todo esté dentro de la ley». Silencio. Le tomó un segundo. Rafael siempre ha sido mi amigo más leal. Desde el momento en que construimos juntos ese hospital en el campo de Jalisco, conocía mi voz mejor que nadie. Y lo que escuchó esa mañana era otra cosa. «¿A qué hora puedes venir?», preguntó. «Hoy, lo antes posible».
Te esperaré aquí en la oficina a las 9. Traje todo conmigo. Las carpetas, las notas y, especialmente, calma. Porque lo que nació en mí no fue la ira. Era precisión. Era esa frialdad que solo aparece en aquellos que han llorado lo suficiente. Llegué a la oficina de Rafael a las 8:40. Me saludó con una mirada seria, pero sin preguntar nada. Hizo café. Se abrió la sala de reuniones. Y nos quedamos allí, los dos viejos ingenieros jugando con los números, como en los viejos tiempos. Le expliqué lo que sabía, lo que había oído, lo que sospechaba. Mostré los documentos. Rafael, siempre metódico, estaba organizando todo con una habilidad que yo había olvidado que tenía. Cuando terminó de leer la última carpeta, dijo: «Son buenos, Antonio, pero tienes todo lo que necesitas para darle la vuelta a esto, sin gritar, sin procesar, solo usando la verdad». Y en ese momento supe, iba a dar la vuelta, sin escándalo, sin odio, sin humillación pública. Solo necesitaba ser el hombre que pensaban que ya habían derribado. Solo necesitaba actuar en silencio. La pregunta era, ¿cómo empezar? ¿Sin despertar sospechas? Y el primer paso de esto estaría dentro de mi propia casa, y sabía exactamente con quién hablar primero. A la mañana siguiente, Rafael vino a mi casa. Trajo una carpeta gruesa, una carpeta azul, y esa mirada de alguien que ya había cavado profundo y había encontrado algo grande. Se sentó a la mesa de la cocina, pidió un café fuerte y dijo, con la calma de quien respeta el peso de lo que va a decir: «Antonio, ¿te acuerdas de una cuenta que abriste en el Banco del Bajío en 1998? En ese momento no lo recordaba. Tuve que tirar de mi memoria con fuerza. Pero poco a poco, recordé un proyecto que hicimos en ese momento en el norte del país, y cómo necesitaba abrir una cuenta local para recibir parte del pago en acciones». Rafael sonrió. «Bueno, esta cuenta todavía existe. Nunca se cerró. Y las inversiones se rindieron». Me quedé callado durante unos segundos. Tomé sus anteojos, ajusté su rostro y le pedí que repitiera. Giró el monitor y me lo mostró. Era cierto. Estaba mi nombre, mi número de cliente y un estado de cuenta de 6 dígitos. Inversiones que ya ni siquiera recordaba. Rendirse en silencio durante más de 20 años. Fue la primera vez en días que mis ojos se iluminaron. «Eso lo cambia todo, Rafael. Hay más», dijo. Abrió el maletín azul. Tomó una copia amarillenta de un registro de escritura. San Luis Potosí. Era el año 1994. Una parcela de 3 hectáreas. En ese momento, lo compré barato, solo para diversificar. Nunca lo usé, nunca lo vendí. Rafael me miró con una sonrisa en la comisura de la boca. «¿Sabes lo que se ha construido cerca de esta tierra en los últimos años?». Negué con la cabeza. «Una carretera federal. Pasa a 2 kilómetros de la frontera. Hoy, esta tierra vale al menos 20 veces lo que pagaste». Me quedé en silencio. No fue solo el dinero. Eso era lo que representaba. Todo lo que pensaban que me habían quitado era solo la superficie. El valor real estaba oculto en las decisiones que tomé a lo largo de mi vida. En mi organización, a mi manera metódica, tranquila pero precisa, contaron con mi amabilidad, pero olvidaron mi memoria. Contaban con mi edad, pero olvidaron mi historia. Y allí, con ese papel en mis manos, entendí. El juego no había terminado. «Rafael», dije en voz baja, «esto tiene que permanecer entre nosotros. Confía en mí, Tony. Voy a organizar todo. Déjelo a su nombre, con blindaje legal. Todo es a prueba de asesor yerno». Ambos nos reímos, pero fue una risa diferente. Mi primera risa real desde esa mañana en Zapopan. Miré por la ventana y vi el cielo despejado de Guadalajara. Por primera vez en muchos días, sentí que podía respirar profundamente sin lastimarme. Fue en ese momento cuando se me escapó en voz alta una frase, casi sin querer: «Quien se quede conmigo hasta el final de esta historia, comprenderá que el silencio de un hombre traicionado es más poderoso que cualquier grito». Rafael me miró y asintió. Él entendió. Pero sabía que todavía había más piezas en este tablero, porque si hasta ahora todo me había sorprendido, empecé a sospechar que ni Lucía ni Esteban lo habían hecho solos. Y el siguiente descubrimiento que hice me derribó de nuevo, pero no por mucho tiempo. Lucía regresó a casa un viernes por la tarde, llevando más palabras que ropa en su maleta. Entró sonriendo, como si nada hubiera pasado. «Las chicas enviaron sus respetos, Antonio. Hemos rezado muchas oraciones por ti». Estaba en la cocina, revolviendo el café con la pequeña cuchara de aluminio, como siempre hacía.
El olor llenó la habitación de recuerdos. Ese dulce y mentiroso recordatorio de que todo seguía igual que antes. Habló de sus amigos de la iglesia, del hotel en Tlaquepaque, de los votos de fe, y solo escuché, sin interrumpir, sin estar de acuerdo. Solo escuché. Mientras se quitaba las sandalias y dejaba su bolso en el sofá, coloqué 2 tazas sobre la mesa. Me propuse usarlos de porcelana blanca con el borde dorado, un regalo de bodas. Se sentó, se colocó el cabello detrás de la oreja y dijo, «Te extraño». Sonreí. La primera vez sonreí desde que regresé de esa puerta. La diferencia es que ahora mi sonrisa vino de un lugar más profundo. No era alegría, era contención. ¿A Esteban le va bien en la oficina?, pregunté, como si comentara sobre el clima. Se detuvo. El café casi se cae del platillo. Respiró hondo y respondió en un tono ensayado. «Sí, lo es». Dijo que ha tenido muchas reuniones, que está tratando de cerrar un gran contrato allí en Zapopan, creo. Levanté la vista del café y miré el suyo. Ese tipo de mirada que no grita, sino que quema. Sí, escuché que va a ser un buen negocio. Trató de cambiar de tema. Comentó algo sobre el vecino, sobre el precio de los frijoles, pero su voz ya no era firme. «Tal vez deberíamos revisar los documentos de bienes raíces», dije con calma. «Por si acaso. La vida es tan inestable, ¿no crees?». Ella se congeló. La mano se detuvo en medio del camino. El café se estaba enfriando. «¿Qué roles?», preguntó. «Los de la casa, de la tierra en Ajijic, de fondos de inversión, ¿sabes? Estos documentos que solemos olvidar». Ella sonrió, pero no era una sonrisa. Era una máscara tratando de no derretirse. «Por supuesto. Si quieres revisarlo, ya veremos». «Genial», respondí. «Quiero ponerme al día». Silencio, largo, cortado solo por el tic-tac del reloj de pared. Y fue en ese momento que lo supe. Ella lo sintió. Sintió que algo en mí había cambiado. No fui cruel, no fui directo, pero fui claro. Por primera vez en muchos años, hablé con la firmeza de alguien que sabe que ya no está siendo engañado. Es extraño, cómo el silencio puede ser más violento que un grito. Hay un silencio que expone, que desgarra, que arranca las máscaras lentamente. Y lo peor es que la persona sabe, ella lo siente, y sin embargo finge no hacerlo. Si alguna vez has pasado por esto, si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que sonríe por fuera mientras esconde un cuchillo en la espalda, comentarios a continuación. Puedes escribir «sé cómo es» o «te entiendo». A veces, compartir este tipo de dolor nos da la fuerza para seguir de pie. Se levantó, fue a su habitación y se quedó allí durante horas. Dijo que iba a descansar. Pero sé que estaba reorganizando la mentira desde adentro, tratando de encontrar dónde se resbaló, tratando de recordar lo que podía saber. Y mientras ella revisaba sus propios pasos, yo organizaba los siguientes. Esa misma noche, antes de irse a dormir, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja, «Eres un buen hombre, Antonio». Y allí, en la oscuridad, respondí con un porque sabía que esta frase era más una solicitud de tregua que un cumplido. Pero lo que ella no sabía es que la verdadera confrontación aún estaba por llegar, y no vendría de mí, vendría de alguien que nunca esperó. Invité a Camila a almorzar en el Sacro Monte, en el centro de Guadalajara, donde siempre le gustaron los platillos más tradicionales, aquellos que venían llenos de recuerdo en la sazón. Dijo que era solo para matar el anhelo, padre e hija. Ella aceptó de inmediato, con esa dulzura que siempre tuvo, incluso después de casarse. Nos reunimos cerca de la fuente. Llegó puntual como siempre, sonriendo, abrazándose fuertemente, como si nada hubiera cambiado, y tal vez para ella realmente no lo había hecho. Nos sentamos cerca de la ventana, donde podíamos ver la calle y los árboles balanceándose. Pedimos mole negro con pollo, arroz con plátano y jugo de tamarindo. El mesero nos reconoció. Se rió al recordar los tiempos en que Camila era adolescente y pedía sopa de tortilla, sin cilantro, por favor. La conversación comenzó a la ligera, como debería ser. Hablé sobre el jardín, el vecino que ahora cría gatos, e incluso comenté sobre un libro viejo que encontré en el estante. Camila me escuchaba atentamente, pero de vez en cuando me miraba profundamente a los ojos, como si quisiera descifrar algo más allá de las palabras. Cuando llegaron los platos, esperé a que ella diera el primer bocado, y luego, como si no quisiera nada, mordí el anzuelo. «Hija, ¿confías en Esteban al 100%? Se detuvo, el tenedor en el aire. Luego sonrió avergonzado.
Por supuesto que sí, papá. Hemos estado juntos durante años. ¿Por qué? Asentí con la cabeza como si estuviera reflexionando sobre la vida. Es solo que en estos días, un amigo mío, de los días de ingeniería, me contó una historia que me conmovió. Camila se recostó en su silla, curiosa. Confiaba mucho en su esposa. Puso su nombre en todo. La dejó cuidar de las finanzas. Años de matrimonio. Él cree que la conocía como la palma de su mano. Hasta que un día, descubrió que todo lo que pensaba que era suyo ya estaba a nombre de otra persona. Camila frunció el ceño. ¿Y qué hizo? Suspiré, revolviendo el arroz en el plato. Nada, porque era demasiado tarde. Perdió casi todo. Solo quedaba la jubilación. Se quedó en silencio por un rato. Luego murmuró, «Esto es horrible. Pero mamá, confías en ella, ¿verdad?» La miré a los ojos y no respondí de inmediato. Tomé el vaso de jugo y tomé un largo sorbo. A veces, hija, confiamos tanto que ni siquiera se dan cuenta cuando dejan de merecer. Ella bajó los ojos. Y luego pregunté con cuidado, «¿Tú y Esteban, tienes una cuenta conjunta?» «No. Es decir, tenemos una cuenta para el día a día. Pero yo también tengo la mía». «¿Por qué, papá?» «Por si acaso. La vida es incierta. Siempre es mejor mantener un rincón propio». Ella me miró de una manera diferente. Como alguien que siente que está escuchando más de lo que se dice. Saber. Hay cosas que papá no puede decir con todas las cartas. No por miedo, pero por respeto al dolor que puede causar una verdad. A veces lo único que puedes hacer es sembrar una duda, una advertencia. Porque los que aman, trata de proteger, incluso en silencio. Si me estás escuchando alguna vez, has tenido que decir algo difícil sin herir. Comenta aquí. Puedes escribir, ¿es verdad? O estoy de acuerdo. Porque hay cosas que solo entienden los que han vivido. Terminamos el almuerzo en silencio. Camila estaba pensativa. Sonó el teléfono en su bolso. Y vi que era Esteban. Ella no respondió. Solo miró. Lo volvió a poner y dijo que llamaría más tarde. Antes de irnos tomé su mano por un momento. Camila, si un día sientes que algo no está bien, búscame. No importa lo que sea. Ella asintió, devolviéndome la mano. Nos despedimos con un largo abrazo. Y mientras se alejaba, noté algo en sus ojos. No era miedo. Fue un comienzo de desconfianza. Y en ese momento supe que la semilla había sido plantada. Lo que aún no sabía era como si fuera a florecer a mi lado. O de su lado. Fue en una tarde bochornosa, con cielos grises y viento tranquilo, cuando oí sonar la campana con insistencia. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con Camila, pálida, con los ojos rojos como si no hubiera dormido bien. Entró sin decir nada, sosteniendo un sobre marrón apretado contra su pecho, como si fuera una bomba a punto de explotar. Caminó hacia la mesa de la cocina, se sentó lentamente y colocó el sobre frente a mí, con las manos aún temblando. «Papá, yo…» comenzó, pero se atragantó con sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz salió débil. No lo sabía. Juro que no sabía nada de eso. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas impresas. Leí el primero. Era un correo electrónico. Asunto: preparación de documentos para la transferencia parcial. Urgencia. Remitente: Esteban. Destinatario: Lucía. Empecé a leer. Frases como: Antonio ya no tiene el mismo ritmo, está distraído, es hora de consolidar lo nuestro. Y ya no cuestiona los papeles, solo firma. Me golpean como golpes bien lanzados, uno tras otro. Otro extracto decía: después de que firme el apéndice para la tierra de Ajijic, podemos seguir adelante con el resto. Lucía, tenemos que desmovilizar sus bienes antes de que alguien de la familia sospeche de él. Solté el papel lentamente, como si me estuviera quemando las manos. Camila lloró. Miró fijamente el vacío de la pared. Sus labios temblaban. Lo encontré por casualidad, papá. Estaba usando la computadora de Esteban para enviar un documento a mi trabajo, y se olvidó de dejar el correo electrónico. No busqué malicia, pero, cuando vi mi nombre en uno de los archivos, sentí frío. Lo imprimí y me fui de casa. La miré en silencio durante unos segundos. No frialdad, pero para mantener ese momento. Fue el instante en que la verdad finalmente apareció sin disfraz. ¿Ahora entiendes por qué te pregunté lo que te pregunté en ese almuerzo? Pregunté, bajando la voz. Camila asintió, su rostro ya húmedo por las lágrimas. Trató de recomponerse, pero la culpa se filtró por sus ojos. Perdóname, papá, por haber sido ciego, por no haberlo comprendido antes, por haber creído que solo querían el bien de todos nosotros. Pensé que tenía cuidado,
Y era cálculo. Me levanté lentamente de mi silla, me acerqué a ella y la abracé. Largo, como cuando era pequeña y se cayó de la bicicleta. Pero ahora, ¿quién había caído? Era ella. Eres mi hija, Camila, y nunca dejaré de ser tu padre. No importa cuántas mentiras te hayan dicho. Lo importante es que ahora lo estás viendo con tus propios ojos. Lloró un poco más en mi hombro. Y allí, en el silencio de la cocina, con la tetera aún sonando en la estufa, ambos sentimos el dolor del mismo corte, pero también la fuerza de la misma sangre. Nos quedamos allí durante mucho tiempo, hasta que se calmó, se secó los ojos y dijo, «¿Qué vas a hacer ahora?». Respondí con una calma que incluso me sorprendió. Ahora hago lo que siempre he hecho. Cuido mi casa, de mi historia, y de los que todavía merecen estar en ella. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, lo que experimentamos puede ser el alivio que el otro necesitaba escuchar. Camila pidió tomar las copias. Dijo que necesitaba pensar, que quería tener eso en sus manos por si acaso. Bueno, en caso de que Esteban comenzara a darse cuenta de que ella lo sabía. Lo he entendido. Dijo que estaba bien, pero que lo guardara en un lugar seguro. Antes de irse me abrazó de nuevo, fuerte, y él dijo, «Papá, yo también te protegeré. No serás solo tú luchando esta vez». Y allí, en ese momento, por primera vez desde el día en que escuché la voz de Lucía detrás de esa puerta, me sentí menos solo, pero poco sabíamos, que su reacción fue más cercana de lo que imaginábamos, y venía con una frialdad que nunca pensé que vería en los ojos de la mujer a la que una vez llamé amor. Guardé cada hoja, cada correo electrónico, cada recibo como si fueran partes de mi cuerpo. No era solo papel, era una prueba de que el tiempo no me ha hecho tonto, prueba de que, incluso en silencio, sabía defenderme. Con todo eso en la mano, hice una cita con Rafael y un abogado de confianza, el doctor Hernán, que trabajaba allí en el barrio Providencia, en Guadalajara. Un hombre discreto, serio, con un discurso tranquilo y ojos que leen entre líneas. Los tres nos sentamos en una pequeña habitación, con una jarra de agua y montones de documentos entre nosotros. No quería venganza. Nunca quiso hacerlo. Lo que quería era justicia, protección y, sobre todo, dignidad. Le expliqué todo. Mostré los papeles, los registros inmobiliarios, los estados de cuenta del Banco del Bajío, las copias de los correos electrónicos. Rafael llenó los vacíos con precisión quirúrgica y Hernán trazó el camino legal con una tranquilidad que me trajo paz. La primera decisión fue clara. Todo lo que aún estaba a mi nombre, la casa en Mazatlán, el terreno en Ajijic, parte de las inversiones financieras, se transferiría a un fideicomiso irrevocable, a mi nombre y al de Camila. Un fondo blindado, legal, estructurado para evitar cualquier movimiento sin mi firma y la de ella. Fue como poner un candado a mi propia historia. También escribimos una notificación extrajudicial, algo limpio, sin amenazas, solo un aviso legal, notificando sobre intentos de movimientos de activos sospechosos y solicitando la suspensión inmediata de cualquier transacción sin mi autorización expresa. Todo hecho con elegancia, sin escándalo, sin titular. Y lo más importante, sin tener que romper el matrimonio, al menos, no todavía. La boda estaba allí, en papel, pero dentro de mí, Lucía ya no vivía. Rafael se encargó personalmente de la reactivación y actualización de la antigua cuenta en el Banco del Bajío. Con los ingresos consolidados creamos una fundación. Sí, una base, llamada Fundación Antonio y Camila, dirigida a jóvenes ingenieros de escasos recursos. Beca completa, soporte técnico, cursos de verano, un legado que nadie podría quitarme. Mientras pensaban que me estaban dejando sin nada, creé un futuro que ni siquiera ellos serían dignos de visitar. Y fue en ese punto del camino que sentí que algo cambiaba por dentro. No fue alivio, era poder. No es un poder arrogante, pero un tipo de fuerza que solo conocen aquellos que han sido pisoteados y se han levantado. Y les digo algo que me acompaña hasta ahora. El momento más notable de esta historia está por llegar, porque cuando la verdad sale a la luz, ella no grita, ella susurra, y sin embargo, consejos. Durante los siguientes días, mantuve la rutina como si nada hubiera pasado. Hice café, regué el jardín, leí periódicos.
Lucía siguió fingiendo su normalidad, con conversaciones cortas y miradas esquivas. Esteban seguía ausente, pero yo ya sabía que estaba tratando de seguir adelante con los documentos que creía que ya ni siquiera recordaba. Pocos sabían que la tierra ya estaba deforestada, y que cada uno de sus pasos ahora pasaba a través de una línea invisible que yo mismo había trazado. Camila, a su vez, comenzó a visitarme más. Ya no era la hija distraída, era la mujer despierta. Ella preguntó más, observó más, y en cada abrazo suyo, sentí que mi decisión había sido correcta. Ella merecía la verdad, y se merecía un padre completo, incluso después de haber sido quebrantado. Ese mismo mes, recibí el primer informe de la fundación. 5 jóvenes ya habían sido preseleccionados. Uno de ellos era de Tepic, el otro de Durango. Todo con historias de lucha, de superación. Y pensé, eso es todo. Aquí es donde continúa mi vida. No en lo que me quitaron, pero lo que todavía puedo ofrecer. Y ahí es cuando, justo cuando todo parecía estar bajo control, que recibí una llamada, un número desconocido, una voz familiar, una confesión inesperada, y el nombre que mencionó era alguien que nunca imaginé que también estaba involucrado. La llamada llegó en una tarde silenciosa, cuando el sol ya se escondía detrás de los tejados de Guadalajara, y la sombra de los árboles se apoderaba del patio trasero. Era un número extraño, con el código de área de San Luis Potosí. Respondí con cautela. Al otro lado, una voz que reconocí en el segundo, hola, fue Ana María, una ex empleada de Lucía, quien trabajó con ella durante años en el comité de la iglesia, ayudando con eventos, rifas, peregrinaciones. Era discreta, siempre lo era, pero esa tarde, su voz temblaba. Señor Antonio, lamento llamar, pero ya no podía permanecer en silencio. Necesito decirte algo que vi, y eso me hizo sentir mal. Me senté en la mecedora, presioné el teléfono celular contra mi oído. Dijo que, semanas atrás, la llamaron a la casa de Lucía para ayudar a organizar unos documentos de la parroquia. Cuando llegó, encontró la habitación llena de papeles y escuchó a Lucía decirle a Esteban, no olvides enviar todo al contador antes de que Antonio se mude de nuevo. Ana María fingió que no entendía, pero se lo guardó. Y cuando se enteró, por otra amiga, de que había movimientos extraños por parte de la Fundación Antonio y Camila, me llamó. Te vi en esa misa dominical, con una mirada triste. Sé que no tengo nada que ver con eso, pero siempre has sido un buen hombre. Solo pensé que merecía saberlo. Agradeció. La voz falló en la garganta, pero le di las gracias. Luego lo apagué lentamente y me quedé allí, solo en el silencio del patio trasero, con el cielo ya oscureciéndose. Otra pieza encajaba en el rompecabezas. Otro nombre que ayudó a coser la farsa. Lucía, Esteban, y ahora, incluso la red de apoyo de la iglesia, utilizado como escudo para engañar. Respiré hondo. Eso no me dolió como solía hacerlo, pero dejó un sabor extraño en la boca. Una amargura que solo la verdad provoca cuando llega demasiado tarde. 2 días después, Lucía se acercó a mí con la cara llena de sonrisas falsas. Trató de parecer casual, pero pude ver el nerviosismo en la forma en que sostenía su bolso, cómo parpadeaba demasiado. Antonio, ¿estás bien?, preguntó, tocando ligeramente mi hombro. ¿Has estado tan callado? Parece distante. ¿Preocupado por algo? Me volví hacia ella lentamente. Miré directamente a los ojos que una vez supe de memoria, y respondí, sin pestañear, nunca he estado tan lúcido. Ella disimuló un susto. Trató de cambiar de tema, habló sobre el clima, el nuevo sermón del sacerdote, el café que se estaba encareciendo en el mercado, pero con cada oración vi crecer el miedo. Era un miedo sutil, de aquellos que sienten que han perdido el control sin saber dónde, ni cuándo. Esa misma semana, se rechazó un pago automático de nuestra cuenta conjunta. Lucía estaba desesperada. Llamó al banco. Dijeron que había bloqueos preventivos y que necesitaba mi autorización formal para cualquier nuevo movimiento. Colgó el teléfono con los ojos llenos de preguntas que no tuvo el coraje de hacer. Esteban, por su parte, recibió una notificación bancaria en la que se le informaba de que parte de los activos que gestionaba, invertidos en fondos de inversión que, hasta hace poco, estaban vinculados a mis documentos, no estaban disponibles temporalmente para su movimiento. Trató de llamar a Camila. Trató de acercarse a ella como alguien que buscaba apoyo, pero la hija ya no era la misma. Respondió con frialdad. Cortó la llamada con un «lo veré más tarde», que dejó más hielo que respuesta. Es gracioso,
como ciertos recuerdos se convierten en tatuajes en nuestras almas. A veces es una frase, una mirada, una escena banal, pero eso se mantiene. Vive con nosotros por dentro. Y lo cambia todo. Esta semana estaba marcada en mi pecho como una de esas. Si estás escuchando esto en este momento, y ya has pasado por algo que se te quedó grabado en el corazón, cuéntamelo aquí en los comentarios. Puedes escribir, lo he sentido, o compartir algo que también marcó tu vida, porque no vivimos solo en días felices, pero de las verdades nos ayudan a ver. Lucía comenzó a caminar por la casa como si pisara un vidrio. Abrió cajones a los que nunca llamó. Se metió con carpetas viejas. Traté de descifrar lo que había hecho, pero no dije una palabra. Solo miré, con la serenidad de alguien que ya conocía el final del teatro. El viernes por la noche, preparó una sopa que preparó cuando Camila era niña. Se sentó a la mesa conmigo. Trató de entablar una conversación como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas nuestro viaje a Mérida? ¿Cuándo perdimos el vuelo y dormimos en el vestíbulo? Lo recuerdo. Nos reímos mucho en ese momento. Éramos fieles en ese entonces. Ella bajó los ojos, y por primera vez, guardó silencio. El asedio se estaba cerrando, y poco a poco, comenzaron a darse cuenta de que ya no tenían a dónde huir, pero todavía faltaba una pieza, la pieza más inesperada, porque alguien que nunca imaginé, también estaba detrás de ese juego sucio. Y cuando descubrí quién era, mi corazón, que ya había soportado tanto, casi se detuvo. Esa mañana, el cielo estaba despejado, azul que duele los ojos. Me levanté antes del amanecer, como siempre lo hacía en mis días de ingeniero, cuando sonaba el despertador a las 5:30, y ya sabía que el día no esperaba a nadie. Pero esta vez, la razón fue diferente. No era trabajo, fue la liberación. Bebí mi café con calma, sin ruido. El olor a café recién hecho se extendió por la casa, como lo había hecho durante 32 años. Pero ese aroma, ese día, fue una despedida silenciosa. Escribí la nota con mi letra firme, como si firmara un informe final de trabajo. La vida cambia cuando aparece la verdad. Lo dejé sobre la mesa, junto a la taza de cerámica que Lucía trajo de Tlaquepaque en nuestro 10º aniversario. Me fui sin mirar atrás, un paso a la vez. No llevaba una maleta, solo una mochila con lo esencial: dinero, documentos, medicinas y un viejo retrato de Camila cuando era niña, sentada en mi regazo un domingo en el zoológico de Guadalajara. Eso era todo lo que importaba ahora. Tomé el autobús de las 7:15, con destino a Ajijic. No quería que nadie me viera, ni vecinos ni conocidos. El plan estaba hecho, y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Lucía solo se despertó alrededor de las 9. Cuando bajó las escaleras y vio la casa vacía, debió pensar que era extraño. Me buscó en el jardín, en el patio trasero. Me llamó por mi nombre una vez, luego otra vez. Cuando entró en la cocina, vio la nota. Y el silencio se hizo más grande que cualquier grito. Trató de llamar. El teléfono celular sonó 1, 2 veces. Luego colgó, porque yo mismo lo apagué. Esa mañana no fue para la reconciliación, fue para el comienzo de algo nuevo. Esteban, desesperado, trató de rastrear mi teléfono celular, pero no pudo. Los permisos habían sido retirados, los accesos revocados. Sus ojos, que antes lo habían observado todo, ahora estaban cegados. Y fue entonces cuando sucedió el momento más inesperado. A las 2 de la tarde, puntualmente, el abogado Hernán llamó a la puerta de su casa, con un traje gris, maletín en mano, expresión sobria. Respondió Lucía, ya no sin maquillaje, su cabello recogido de todos modos, su voz quebrada. Hernán solo entregó una carta certificada. Dijo con respeto, señora Lucía, aquí está la documentación formal de la separación de bienes. Todo firmado, protocolizado. A partir de hoy, ya no hay vínculos patrimoniales entre usted y el señor Antonio. Ella trató de responder algo, pero él ya se había dado la vuelta. Dentro del sobre había más que papeles. Estaba el certificado de libertad, el bloqueo de activos que aún estaban en disputa, la prueba de que el fondo Antonio y Camila ahora era intocable, y una última cláusula: la casa donde vivían, aunque todavía estaba a su nombre, ahora era objeto de un proceso de evaluación con el propósito de una futura partición, con el apoyo de evidencia documentada del intento de golpe matrimonial. Lucía se sentó en el sofá. La casa, demasiado grande para una sola persona, resonaba incluso el sonido de sus propios pasos. El reloj en la pared parecía más lento.
El sonido del refrigerador, una vez imperceptible, ahora era insoportable. El silencio, ese mismo silencio que solía ocultarme, era ahora lo que la perseguía. Y lujo, las alfombras persas, los cuencos de cristal, las pinturas italianas, ya no valían nada, porque el hombre que le dio sentido a todo se había ido. Y no se lo perdió. En el balcón de una sencilla posada de Ajijic, mientras soplaba el viento del lago de Chapala, observaba el horizonte con calma, sin lágrimas, sin peso, solo la certeza de que había hecho lo correcto, porque a veces la dignidad no grita, ella simplemente se levanta, y hojas. Pero lo que todavía no sabía es que esa misma noche, Lucía haría algo que ni siquiera yo esperaba, algo que pondría en peligro no mi nombre, sino la verdad por la que luché tan duro para proteger. La noticia comenzó a llegarme suavemente, como un viento que entra por las grietas de la memoria. Un conocido aquí, una llamada allá, y pronto lo supe todo. Esteban, el pomposo abogado que una vez me estrechó la mano diciendo, «Eres como un padre para mí», estaba cayendo, y cayó solo, sin que nadie lo empujara. La fundación que intentaba abrir con un socio fue suspendida por inconsistencias documentales. El relato de una pareja de ancianos, sus clientes, mostraba movimientos sospechosos. La auditoría bancaria rastreó los accesos que se vinculaban directamente a la computadora de Esteban. La denuncia fue llevada al Colegio de Abogados de Jalisco. Se abrió un proceso disciplinario. En público, trató de mantener su pose, pero por dentro, todo se vino abajo. 3 contratos importantes, ganados según mi indicación, fueron cancelados. Uno de ellos fue en una empresa de ingeniería en León, donde trabajé como consultor después de jubilarme. Cuando escucharon lo que Esteban trató de hacerme, retiraron su apoyo de inmediato. «Un hombre sin una palabra no entra en nuestra oficina», dijeron. Su reputación, construida sobre sonrisas y discursos, comenzó a desmoronarse con el silencio. Nadie lo acusó, nadie lo agredió, pero también nadie más confiaba. Camila, al ver todo esto, no dudó. Buscó un abogado para ella. Solicitó el divorcio. Era firme. No hay escándalo, como yo, pero decidido. Cambió de apartamento. Comenzó la terapia. Dijo que necesitaba redescubrirse a sí mismo, reconstruirme lejos de lo que me convertí junto a él. Fueron las palabras que usó. Me escribió una carta que conservo hasta el día de hoy, diciendo que finalmente entendió quién era yo, y quién podría ser, ahora, sin miedo, sin manipulación. Esteban intentó una última carta. Buscó a Lucía, pero su mirada ya no era cómplice, era de ruina. También había sentido que la soledad la golpeaba. Los amigos comenzaron a alejarse. La parroquia, una vez su refugio social, ya estaba murmurando. La caridad se convirtió en un susurro, y los ojos de las damas de la iglesia que antes habían sonreído, ahora evitaban el contacto. Y yo, no moví un dedo. No tenía que hacerlo. Solamente dejo que el tiempo lo revele, porque a veces la mejor manera de ganar es quitarse del camino y dejar que la verdad haga su trabajo. Por la noche, sentado en el balcón de la casa de huéspedes en Ajijic, con una taza de té de manzanilla en mis manos, miré hacia el cielo estrellado y pensé, Dios, gracias por no dejarme endurecerme, por permitirme irme sin volverme como ellos, porque el peligro de ser traicionado es llegar a ser como el que te lastimó. Pero no me perdí, y por eso dormí tranquilamente. Pero todavía había algo pendiente, un último paso, porque la justicia no es solo reparación, también es entrega, y sabía exactamente a quién darle lo que quedaba de mi historia. Pero primero, necesitaba enfrentarse a un rostro del pasado, una cara que nunca esperaba volver a ver después de tantos años, y que llevaba la verdad que faltaba para acabar con todo. Lucía siempre ha sido una de esas mujeres que supo ocupar un salón. No necesitaba levantar la voz. Todo lo que tenías que hacer era entrar. El perfume fuerte, el cabello impecable, la ropa elegida con ese cuidado milimétrico para lucir natural, pero calculada hasta el último botón, en eventos parroquiales, en cenas de Nochevieja, en cafés con las damas del barrio Chapalita. Lucía siempre ha tenido un escenario, y siempre había una audiencia. Pero la verdad, amigo mío, la verdad tiene el poder de arrancar cortinas, aplausos y maquillaje, todo a la vez. Fue de un día para otro que las sonrisas comenzaron a desaparecer. Los mensajes en los grupos de las damas devotas quedaron sin respuesta. El coordinador de la fundación, el que ella misma nombró una vez, dejó de incluirla en las reuniones.
Lucía trató de mantener su postura, sin dejar de salir de compras al mercado el mercado de abastos como si nada hubiera pasado. Pero la apariencia, los susurros, ya no podía ignorarlos. Un día, sentada en la cafetería La Flor de Córdoba, donde solía ser recibida con entusiasmo, la mesera que la atendía desde hacía años estaba seca. «No tenemos mesa en este momento, señora. Solo en el mostrador». E incluso el mostrador estaba vacío. La mujer que pensaba que era inmune a la soledad, ahora era evitado incluso por el viento. El Versa blanco, el mismo auto que vi estacionado en la casa de Esteban, se puso a la venta. Ella misma lo anunció. Pequeña carrera, dueño único. Y leí el anuncio con una extraña opresión en el pecho. No hay que compadecerse, pero de observación. Cargos por tiempo. Cobra con intereses. Lucía intentó llamarme. Buscó el número anterior. Envió un mensaje de correo electrónico. Luego le pidió a Camila que mediara. Pero Camila, con toda la delicadeza que heredó de su madre y toda la firmeza que heredó de mí, respondió con una breve frase. «Papá está bien. Simplemente no quiere que lo atrapen más». Y eso fue todo. Sin gritos, sin amenaza, solo ausencia. Y ya ves, a veces lo que más castiga es lo que no es, porque Lucía, durante años, confió en la certeza de mi presencia, como una alfombra firme bajo los pies. Cuando esa alfombra desapareció, se dio cuenta de que nunca supo caminar sola. Los armarios, una vez llenos, ahora solo guardaban ropa planchada. Las paredes, decoradas con pinturas que compramos juntos en Tequila, parecían sofocarse. Y la casa, esa misma casa donde pasaba las mañanas cuidando el jardín, ahora estaba lleno de espacio vacío. Y mira, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te está conmoviendo de alguna manera, disfruta de este video y suscríbete aquí al canal. No es por número, no. Es para que esta historia llegue a quienes necesitan escuchar, porque a veces, todo lo que alguien necesita escuchar, es solo que todavía hay tiempo para salir de donde duele. Lucía no cayó como Esteban, se marchitó. Y es peor, porque la caída de Esteban fue rápida, ruidosa, pública. Pero Lucía, poco a poco se marchitó. El brillo del cabello perdió fuerza. Los zapatos comenzaron a repetirse. El maquillaje ya no venía tan a menudo. Y los ojos, los ojos, siempre estaban mirando a su alrededor, como si buscaran un nombre, un recuerdo, una esperanza. Pero todo lo que encontró era el eco de lo que soltó. Y fue allí, en este silencio incómodo que comenzó a habitar, donde llegó una carta por correo. No era mío, no tenía mi nombre, pero contenía una verdad que nunca imaginó que volvería a encontrar. Una verdad, firmado por alguien del pasado, alguien que ha resurgido después de muchos años. Y con esta llegada, la historia que parecía haberse convertido ya en polvo, ganaría un nuevo peso, un nuevo nombre, y un acuerdo final que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, esperaba. Llevaba meses desaparecida de Guadalajara cuando llegué a Tapalpa, un pueblo rodeado de montañas y silencio, donde el tiempo parece moverse más lento y el aire huele a tierra mojada y madera quemada. Con parte del dinero que había protegido, compré una granja sencilla, con una puerta de madera y un arroyo en la parte trasera. Sin lujos, sin recuerdos pesados, solo lo esencial para comenzar de nuevo. Pasé los primeros días arreglando cosas. Lijé las ventanas, pinté las paredes, planté algunas flores de bugambilla en la entrada. Por la noche, me sentaba en el porche y escuchaba el sonido de los grillos mezclados con el viento golpeando los árboles. Era el tipo de paz que ya no recordaba cómo era. Con el tiempo, comenzaron a aparecer los vecinos, personas sencillas y buenas, que saludan con sombreros y sonrisas. Un día, el hijo de uno de ellos, un chico de 19 años llamado Mateo, vino a pedir ayuda. Estaba estudiando ingeniería, pero tenía dificultades con el dibujo técnico. Traje un cuaderno arrugado y un lápiz corto. Me senté con él en el porche. Le enseñé cómo alinear las líneas, cómo medir las proporciones. Aprendió rápidamente. Al día siguiente regresó con 2 amigos, luego con 5. Cuando me di cuenta, el balcón ya no podía soportar a tantos jóvenes curiosos. Fue entonces cuando decidí transformar el antiguo cobertizo de la granja en un pequeño espacio de aprendizaje. Con tablas reutilizadas y herramientas prestadas, construimos mesas, estantes, encimeras.
En la pared principal, colgué un letrero de madera con el nombre de mi padre, Centro Comunitario Don Julián. Mi padre, que fue albañil toda su vida, y que siempre dijo que enseñar es construir lo que el tiempo no derriba. La primera clase tenía 10 jóvenes. Venían de todas partes, hijos de granjeros, mecánicos, carpinteros. Ninguno de ellos tenía dinero, pero todos tenían sed. Y yo, que pensaba que no tenía nada más que ofrecer, encontré un propósito en cada mirada atenta, en cada línea trazada con esfuerzo. Un día, apareció un equipo de televisión local. Dijeron que habían oído hablar del ingeniero jubilado que enseñaba gratis en la cima de la montaña. Grabaron una historia corta y simple. Aparecía riendo, untado de pintura, mostrando un proyecto de maqueta que los chicos hacían con palitos de helado. No le di importancia, pero a los pocos días, el video comenzó a circular por internet. Los mensajes comenzaron a llegar. Viejos colegas, gente de la universidad, incluso vecinos de Guadalajara. Uno de ellos escribió: Antonio, pensé que lo habías perdido todo, pero ahora veo, tú eres el que más tiene. Leí eso y me quedé en silencio por un rato, porque sí, me había perdido mucho, pero todo lo que perdí nunca me perteneció realmente. La vida me enseñó, allí en ese pueblo, que a veces necesitamos ser arrancados de un lugar para descubrir quiénes somos realmente. Y si me estás escuchando en este momento y sientes que lo has perdido todo, escucha atentamente lo que te voy a decir. Tal vez simplemente dejaste atrás lo que era falso. Pasaron los meses y el espacio creció. Llegaron voluntarios, donaciones, nuevas herramientas. Un grupo de exalumnos de la Universidad de Jalisco se presentó allí y quiso colaborar con las clases de topografía. Pintaron un nuevo cuadro en la fachada y uno de ellos escribió en letras grandes: Construir es volver a creer. Lo miré durante largos minutos. Era como si cada carta hubiera sido escrita para mí. Camila vino a visitarme. Llegó con un pastel de maíz y lágrimas en los ojos. Miró el cobertizo lleno de jóvenes y dijo en voz baja: Ahora entiendo lo que quisiste decir cuando dijiste que el silencio también habla. Nos abrazamos, sin decir nada más, porque había paz en el aire. Pero la vida, incluso cuando se calma, siempre tiene un último capítulo, algo que viene a cerrar el círculo, a dar sentido incluso a lo que dolió. Y este último capítulo comenzó con una carta que llegó doblada en 4, dentro de un simple sobre, sin remitente, pero con una letra que reconocería incluso después de 1000 años. La carta llegó a Lucía a través de las manos de Camila, en una mañana gris en Guadalajara. Camila tocó el timbre, esperó unos segundos, y cuando su madre abrió la puerta, el silencio entre las dos fue más fuerte que cualquier palabra. Lucía estaba abatida, su cabello recogido descuidadamente, su rostro pálido, sus círculos oscuros debajo de los ojos. Llevaba un abrigo viejo, el mismo que usábamos cuando viajábamos a Mazatlán. Camila no entró. Simplemente extendió el sobre y dijo: «Es de papá». Lucía sostuvo el papel con manos temblorosas. «¿Está bien?», preguntó, sin mirar a su hija a los ojos. Camila respondió con un asentimiento. «Lo es, mucho mejor de lo que nunca ha sido». Y eso fue todo. Entregó la carta y se fue. Lucía se sentó en el sofá, respiró hondo y abrió el sobre. Dentro había una hoja simple, doblada por la mitad, escrita a mano. Reconoció la letra firme, sin prisa. Comenzó a leer: «Lucía, te amé con verdad, y fui traicionado con el cálculo. No le deseo daño, porque el mal se destruye a sí mismo, pero elegí no vivir con la mentira. Lo que construimos alguna vez existió, y por eso no me arrepiento. Solo lamento que dejara de existir antes de darme cuenta. La vida, cuando se vive en verdad, tiene peso. Cuando se vive disfrazado, es solo viento. Que el viento se lleve lo que queda de lo que fuimos. Ya lo he soltado. Firmado, Antonio». Lo releyó 1, 2, 3 veces. Las lágrimas brotaron sin ruido. No eran lágrimas de amor. Estaban vacíos. Del reconocimiento de una pérdida que ya no tenía nombre. Desde el espejo que finalmente reflejó en quién se convirtió. Trató de recordar el día en que dejó de amarme, pero no pudo. Porque el amor, cuando muere de egoísmo, no tiene fecha de muerte. Simplemente desaparece. Camila me dijo más tarde que su madre pasaba el resto del día sentada en el porche, mirando a la nada. La carta permaneció sobre la mesa, abierta. No hay petición de perdón. Sin llamada telefónica. Solo silencio. Un silencio pesado,
diferente al que encontré en Tapalpa. La mía era la paz, suyo, castigo. Mientras tanto, la vida aquí transcurría a un ritmo suave. Camila y yo hemos creado el hábito de caminar todas las tardes por el campo. Decimos poco. Ella me ayuda con las plantas, con las clases. A veces, los chicos del centro vienen a tomar un café con nosotros, a contarnos las pruebas, los sueños, los miedos. Y escucho, solo escucho, porque aprendí que no todo el silencio está vacío. Algunos están tejidos, cosen lo que el tiempo ha roto. Camila, poco a poco, comenzó a sonreír nuevamente. A veces me mira y dice, «Papá, ahora entiendo lo que es ser libre sin tener que huir». Le devuelvo la sonrisa. No necesitamos grandes palabras. Nuestro vínculo ahora se compone de rupturas, fidedigno, de algo que nadie más puede tocar. Lucía nunca respondió a la carta, pero se enteró, por Rafael, de que vendió la casa grande y se fue a vivir a un pequeño apartamento, cerca de la iglesia donde solía organizar misas. Dicen que camina sola por las mañanas, que saluda a la gente con una sonrisa discreta y que a veces sostiene un rosario con tanta fuerza que las cuentas le lastiman los dedos. Y tal vez, entendió, demasiado tarde, que la mayor pérdida no es el dinero ni la comodidad, es perder la mirada de aquellos que te vieron con verdad. Ahora, mientras el sol se pone detrás de las montañas de Tapalpa, me siento en el porche, con Camila a mi lado, y pienso, el dolor me ha roto, pero el tiempo me ha vuelto a romper en pedazos nuevos. Y todavía falta una última parte de esta historia, una última verdad, que no encajaba ni en la letra ni en las palabras. Algo que guardo conmigo, esperando el momento adecuado para revelarlo, porque a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otro. Nunca imaginé que a los 68 años todavía tendría que empezar de nuevo, después de toda una vida construyendo muros, casas, carreteras y sobre todo, bonos. Pensé que había pasado el momento de empezar de nuevo, pero la vida tiene una curiosa forma de probar lo que creemos que es definitivo. Un día, te pone cara a cara con lo que más temes, y al siguiente, te da la oportunidad de comprender que perder también es una especie de liberación. Hoy, mirando estas montañas de Tapalpa, pienso que tal vez la vida siempre ha tratado de enseñarme esto. Yo fui el que tardó mucho en escuchar. El aire aquí es diferente. No el aire apresurado de la ciudad, llena de cuernos y promesas. Es el aire de alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Me levanto temprano, preparo mi café, e incluso antes de que salga el sol por completo, ya estoy con los chicos en el cobertizo, revisando planos, ajustando medidas, soñando con estructuras que aún no existen. A veces me pregunto si esto es lo que llaman un nuevo comienzo, no el acto de reconstruir lo que fue destruido, sino el acto de reconstruir con lo que queda. Al principio, lo confieso, el silencio me asustó. Yo, que siempre he estado acostumbrada a llenar la vida de voces, compromisos, reuniones, fiestas familiares, de repente solo se escuchó el sonido de los pájaros y el viento en los eucaliptos. Pero ese mismo silencio, que una vez me recordó la soledad, ahora me trae calma. Fue en ella donde entendí que algunas traiciones no se combaten con palabras, sino con ausencia. Y algunas verdades solo florecen cuando tenemos el coraje de dejar atrás la tierra infértil. Lucía estaba en el pasado, y con ella, todo lo que era disfraz. Esteban se ha convertido en un nombre lejano, un capítulo olvidado. No los odio, no llevo ese peso, porque aquellos que viven para vengarse terminan atrapados en el mismo ciclo que los lastimó. Elegí otro camino, el de la serenidad, y hoy sé que la mayor libertad en la vida viene cuando dejamos de tratar de complacer. Camila suele decir que soy otro hombre, y tal vez lo sea. No el que se inclinó para mantener la paz, ni el que creyó que el amor siempre fue sinónimo de sacrificio. Ahora soy yo quien planta, enseña, camina, el que entiende que el tiempo que queda vale más que cualquier orgullo. A veces me encuentra sentada en el porche, con el cuaderno abierto, y me pregunta, «Papá, ¿qué escribes tanto ahí?» Sonrío y respondo, «Planto palabras, hija, también echan raíces». Y es cierto, porque aprendí que cada buen recuerdo que guardé todavía me sostiene, y cada dolor que superé se convirtió en fertilizante para lo que soy hoy. La casa, las posesiones, el nombre en las escrituras, todo esto es viento, pero lo que enseñamos, lo que tocamos, eso permanece, y es lo que da sentido a lo que llaman el final de la vida.
De vez en cuando el sol se pone detrás de las colinas y el cielo se vuelve cobrizo, siento una punzada de nostalgia. Ni el de Lucía, ni el pasado. Pero ¿quién era yo antes de enterarme de todo? Del hombre que creía que el mundo era justo, que el amor era suficiente, que la bondad era suficiente para prevenir el mal. ¿Y sabes lo que noté? Que no perdí a ese hombre. Simplemente lo maduré. Le quité su ingenuidad, pero dejé su fe. Hoy entiendo el valor del piso. Porque perdí mi hogar, es cierto, pero recuperé el terreno. Y el suelo, amigo mío. Ahí es donde comienza todo. Es sobre él donde descansa la semilla, donde descansa el cuerpo, donde el espíritu entiende que pertenece a algún lugar. Pertenezco a este pedazo de tierra, a este viento, a estos rostros jóvenes que todavía creen en el futuro. A veces por la noche escribo cartas que nunca envío. Uno para Lucía, otro para Esteban, algunos para mí. No es rencor, es liberación. Es como si dijera, ahora entiendo por qué. Porque hay dolores que solo tienen sentido después de que sanan. Y lo sé. Sé que el momento más notable de esta historia está por llegar. Algo dentro de mí me dice que todavía hay un último arreglo por hacer, no de cuentas, sino de alma. Y cuando llegue, será en silencio, como todo lo que realmente importa. El sol de Tapalpa descendía perezosamente detrás de las montañas mientras me sentaba en el porche, con el sonido del arroyo en la distancia y el olor a madera fresca mezclado con el del café recién hecho. La vida se ha calmado a un ritmo que finalmente tiene sentido. La base sigue siendo fuerte. Los jóvenes siguen llegando. Y Camila, ahora con un ligero brillo en los ojos, es quien coordina las nuevas clases. De vez en cuando, me trae flores, me habla de visitas, sueños, y yo solo escucho. Lucía vive en silencio. Aprendió que sigue yendo a la iglesia, que ayuda con obras sociales, y espero que en su corazón haya encontrado lo mismo que yo encontré aquí, paz. Esteban ha desaparecido de los titulares, perdió su registro de abogado y, se dice, trabaja como consultor en otra ciudad. Que siga su camino. Cada uno cosecha lo que siembra, y yo ya he cosechado lo que necesitaba. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo tragedia, veo liberación. Llevo en mis manos la foto de nuestra boda. Vieja, amarillenta. No me desgarro, no lo niego. Guardar, porque negar el pasado es negar el camino que me trajo aquí. Detrás de la foto escribo con calma. La vida me ha demostrado que confiar es un riesgo, pero perderse a sí mismo es un riesgo mayor. Y dejo esta frase como legado para los que vengan después de mí. Aprendí que la vida no mide lo que nos quitan, sino lo que aún podemos ofrecer después del dolor. Ese perdón a veces no es un gesto, es una decisión silenciosa de no llevar más peso del necesario. Y esa verdadera riqueza no cabe en ninguna cuenta. Vive en la paz de recostar la cabeza en la almohada sabiendo que se ha vivido con dignidad. Si un día lo tuve todo y lo perdí, hoy entiendo que el todo de antes era mentira. Lo que tengo ahora, un pedazo de tierra, el amor de mi hija, el respeto de mis estudiantes, es lo que me hace completo. Y quiero agradecerles, con el corazón abierto, por haber caminado conmigo hasta aquí, por haber escuchado mi historia hasta el final. Si de alguna manera te tocó, deja tu like, porque para mí es como un abrazo, de esos que calientan y dicen, estoy contigo. Y si quieres volver a tomar otro café y escuchar más de estas historias que el tiempo depara, suscríbete aquí al canal. Así que nos volvemos a encontrar, como viejos amigos. Dime en los comentarios en qué ciudad me estás escuchando. Me gusta imaginar este círculo de personas dispersas por todo el mundo, intercambiando experiencias, sanando juntos. Y no olvides activar la campana. De esa manera, no se perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora el sol se ha puesto y el cielo está pintado de naranja y violeta. Las cigarras cantan, los chicos se despiden con un «hasta mañana, ingeniero». Y yo me quedo aquí, viendo cómo termina el día con la serenidad de quienes ya no necesitan demostrarle nada a nadie. No grito, no respondo, simplemente existo, y eso es suficiente. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.